Hola hermanos, ¿cómo están? Qué lindo volver a vernos otra vez en nuestras reuniones online por YouTube. Ya que estamos, les invito a los que no se suscribieron, que estén suscribiendo, que nos ayuda un montón, y que también estén dando un like, que nos ayuda bastante. Bueno, hoy en nuestra reunión queríamos comenzar con nuestra lectura que está en Salmos 27:4. Ya es una lectura que ya muchos seguro conocemos y bueno, y dice: Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Qué linda lectura, ¿no? Bueno, en esta lectura podemos ver que algo que le pide David al Señor: permanecer en su casa todos los días de su vida para poder contemplar su hermosura. Hermanos, eso es lo que tenemos que estar haciendo constantemente, ¿no? Tratar de buscar a Jesús todo el tiempo, tratar de estar en estos momentos de adoración, de intimidad, contemplar su hermosura, estar todos los días de nuestra vida, tratar de hacer eso, tratar de estar cerca de Jesús. Amén, hermanos. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por este gran día. Señor, gracias porque nos permites compartir nuevamente tu palabra. Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros. Señor, gracias por tu amor tan grande que siempre nos perdona, siempre nos está buscando, siempre nos está amando. Señor, gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Hoy sabemos, Señor, acerca de ti, Señor. Te conocemos ya en parte, Señor, pero no nos queremos quedar solo con eso. Queremos buscarte más, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos estar cada vez más cerca de ti, Señor. Queremos experimentarte más. Queremos estar en estos lugares de intimidad, en estos lugares de adoración, Señor. De estar constantemente cerca de ti, Señor, y poder contemplar de tu hermosura, Señor. No nos queremos alejar, Señor. Queremos estar todos los días de nuestra vida, Señor. Todos los días para poder contemplarte, Señor. Eres el más bello, Señor. Eres el más bello entre millares, Señor. Tú eres el mejor, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén y amén.
porque su amor no se compra ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, ser hallado en él. Ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él.
millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Buen día, hermano. Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos aquí esperando y confiando en el Señor. Miramos la necesidad siempre de poder agradar a Dios, porque es lo que Jesús nos enseñó. Él descendió del cielo siendo Dios y comenzó a trabajar. Y vino a los suyos, dice el capítulo 1 de San Juan, el versículo 11 y 12. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que vemos algo tremendo. No sé si alguna vez, al que me oye, digo, cuando uno va confiado en alguien que va a hacer, porque es bueno que lo haga, y nos llevamos una decepción, eso es lo que le pasó a Jesús. Vino a los suyos, a los creyentes, al pueblo de Dios, y ellos no le recibieron. Así que imagínese Jesús en la condición, pero eso es el ser humano. Jesús comienza su ministerio. Jesús comenzó a buscar gentes ocupadas, gente con deseos de hacer las cosas bien, y comienza o continúa haciendo lo que el Padre les había mandado. Miramos el capítulo 15 del mismo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 14. 15, 14. Miramos para agradar a Jesús, y a quienes miramos, a quienes Jesús considera amigos. Dice el versículo 14, dijimos San Juan 15, 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Amén. Así que si queremos ser amigos de Jesús, debemos hacer aquellas cosas que Él nos mandó. Y luego nos sigue hablando, enseñando a aquellos que le prestamos atención a la palabra que Él nos vino a enseñar. Miramos y vemos que todo el tiempo que Jesús en su corta peregrinación sobre la tierra vino y siempre trabajó día y noche, orando, buscando, haciendo, moviéndose de distintos lados,
e iba haciendo cosas delante de una multitud que le seguía. Pero cuando llegó el tiempo de ir preparando a lo suyo para dejar a aquellos que habían de continuar con el plan de Dios establecido de antemano, separó solamente a 12 hombres para hacer la voluntad de Dios. Entonces miramos que acá para Dios vale mucho Dios el Padre, ¿no? Y del Espíritu Santo, al quien debemos agradar, y a Jesús que vino a comprar con precio de sangre a los que habían de ser salvos. Así que miramos que Jesús siempre enseñó, preparó, recalcó y siempre tuvo su base importante viendo en visión larga que él debía cumplir su ministerio y muchas veces en el aprieto de condiciones, que persecuciones que estaba teniendo, pero Jesús decía, bueno, aún no es mi hora. Se alejaba para que no aconteciera lo que aconteció al final en su ministerio acá en la tierra. Y vemos que él fue enseñado y enseñando, porque él todo dependía de la voluntad del Padre. Así que miramos Jesús haciendo todas estas cosas, enseñó a sus discípulos a depender, quedarse, no irse de Jerusalén hasta no ser investido con el poder de lo alto, que reciban la orientación de Dios, que es el Espíritu Santo. Terminando el libro de Lucas, los orienta de esta manera para ser capacitado, guiado por el poder de Dios. Así que y para luego se cumpla eso en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando llega el llenamiento del Espíritu Santo. Y miramos, Jesús luego, antes de volver al cielo, después de padecer en la cruz, morir, pasar el momento, los días, resucita, vuelve a sus discípulos nuevamente, pero no les dice, bueno, ya no tienen que hacer nada. No, 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 no. Ahora Él les encarga el tremendo y clara enseñanza de Jesús, que Él encarga a los suyos. Si miramos en el capítulo de San Mateo, el capítulo final, y los últimos versículos, dice Jesús, dice en el San Mateo capítulo 28, 18, Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, continúa el 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que si nosotros miramos la función de alguien que es un discípulo de Jesús, no queda otra cosa que hacer lo que Jesús nos manda para considerarnos o para que Él nos considere amigos. Cuando uno es amigo, por el amigo se hace
todo lo que uno puede y lo que está al alcance, y aún a veces casi lo imposible, que a veces clamamos a Dios y lo imposible también se hace. Amén. Así que miramos, Jesús se va al cielo a estar a la diestra del Padre, pero comisiona, decimos en la versión anterior, yo estoy usando hoy la NBI, la nueva versión internacional. Y me gusta esta expresión. Dice Jesús, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Qué tremendo que usted y yo, que cada uno de nosotros sepamos que Jesús tiene toda autoridad y nos delega esa autoridad a los obedientes, no a los que fue antes, allá dice en el principio, fue a los suyos no le recibieron. Pero a los que, a aquellos que creyeron en él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que dice en el 19 de San Mateo 28, estoy leyendo el versículo 19, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, de toda raza, de toda lengua. ¿Por qué? No se podía esperar de los creyentes, porque Dios no manda a ser creyente, porque usted escucha cualquier religioso, le dice, sí, yo creo en Dios, y alguna otra cosa más que creen también ellos mencionan. Pero el creer en Dios, el diablo también cree, dice la palabra de Dios. Recuerdo años atrás, estuve leyendo lo elemental que debía tener un satanista para ser un buen pai, una buena mai. Debía ser primeramente creyente, debe ser bautizado en la religión, entiéndase, en la religión. Fíjese qué problema, que parece contradictorio, pero para ser un pai, una mai, debía ser bautizado en la religión dicha cristiana, pero obrar en contra de Dios. Eso es lo que Jesús descubre cuando llega a los suyos no les reciben. Pero qué tremendo, a aquellos que le reciben le da ese poder de ser constituidos hijos de Dios. Así que Jesús, antes de retirarse de acá de la tierra para ir a ponerse delante del Padre, estar escuchando nuestras peticiones, encomienda a su iglesia. Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había que hacerlo. Y después el 20 dice, enseñándoles. Jesús todo el tiempo en su corta peregrinación aquí en la tierra, se dedicó a enseñar a los que escogió. No escogió una multitud, separó a aquellos 12, y eso después falló uno, pero cumplió su función. Así que enseñándoles a obedecer. Qué tremendo cuando alguien dice ser creyente, pero no es obediente. No se puede contar con él, con ella, porque está contradiciendo a la voluntad de Dios del hacer, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea que tenemos nosotros que tener esa formación, habernos hechos discípulos del Señor, enseñados a obedecer y depender de Dios, y formar con esa certeza de una vida práctica, de haber muerto al pasado y tener esa vida nueva que depende de Dios, y formar a otros
hagan discípulos. Vayan, hay que moverse. Hagan, hay que hacer. Discípulos, tener esos alumnos que aprenden y obedecen, y comprometiendo y haciendo lo que Dios nos enseña, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Fíjese que es un pase. Lo que somos, eso debemos pasar a otro, hacer a otro, formar. Jesús formó. Eran hombres que tenían su físico completo como los demás hombres, pero faltaba formar a la imagen de Dios el Padre. ¿Quién tenía la imagen de Dios el Padre? Era Jesús, el que decía, el que me ve a mí, ve al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Amén. Así que las personas deben vernos como alguien distinto que no acompaña a los hechos, a los pensamientos, esa manera de actuar del hombre no renacido de nuevo. Jesús fue a buscar trabajadores, hombres rudos, dice, de una u otra manera, entre ellos otros cobradores, otro médico, aquí y allá, y les formó, lo hizo discípulos, porque él no podía enseñar a otros que hagan si él no estaba haciendo en ese momento. Así que enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, debo saber y formar al otro para que sea del mismo modo. Y les aseguro, dice Jesús, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios que Él da para lo suyo. Miramos en la palabra del Señor que la iglesia llegó hasta hoy en día con nosotros, y en la iglesia primitiva también no podía haber de otra manera, sino que debía ser discípulos verdaderos para poder tener esa autoridad delegada por Jesús, y que la iglesia debía ser fortalecida, guiada a través del poder maravilloso de Dios. Si miramos lo que dice Pablo, estando allá ministrando la palabra del Señor, se encuentra otra vez con los mismos problemas que se encontraba Jesús con los judíos. Si miramos el Hechos capítulo 13, el versículo 27, perdón, 13:47, miramos un acontecimiento, 46 y 47. Dice Hechos 13, 46 y 47. Dice: Pablo y Bernabé le contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, como rechazaron, no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Dice el 47, así nos lo ha mandado el Señor. Así que miramos, Pablo y Bernabé, llenos del Espíritu Santo, intentan persuadir y formar discípulos también a los judíos, pero los judíos, al contrario, resistieron, porque eran creyentes, pero no eran obedientes. Por supuesto que tampoco eran y podían ser discípulos, porque no se dejan formar, siguen con su vieja naturaleza, con la tradición, pero no lo practican. Así que la iglesia primitiva está también lleno de esas luchas y pruebas de aquellos que trataban
de volver a la tradición de los judíos. Así que miramos que para agradar a Dios hay que hacer discípulos, formar primeramente nosotros, cada uno, y luego pasar a los demás para que los demás también vean como Jesús mostró a su discípulo que era posible, que parecía a veces imposible para ellos, pero aprendieron que con Dios todo es posible. Así que Dios les bendiga, hermano, los discípulos no nacen siendo discípulos. Los discípulos se hacen a través de la enseñanza y la formación, no la multitud de creyentes, sino los separados, elegidos de la multitud de los creyentes, ahora los que están sujetos, los que obedecen y los que se dejan formar para hacer la voluntad de Dios. Acuérdese que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo, hermano, hermana, en este hermoso día que Dios nos da, que Dios nos da y nos permite estar compartiendo también este día tan especial. Padre bueno, te damos gracias. Te agradecemos, Padre. Pone en nosotros un espíritu de obediencia y danos un espíritu de obedecerte a ti y no engañarnos, Señor, porque no cualquiera, Señor, puede agradarte, sino es necesario morir a la vieja naturaleza y nacer de nuevo, Padre del cielo, y dejarnos a formarnos, enseñarnos, mandarnos, porque tú dijiste que son amigos y son discípulos aquellos que obedecen a aquellas cosas que tú nos mandaste. Bendice y suple toda necesidad. Señor, que creemos, Señor, merecer, pero muchas veces no te obedecemos a ti y así nos van las cosas. Permítenos y perdónanos, Señor, y danos un espíritu de obediencia para dejarnos hacernos discípulos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo, hermano. Amén.